Luis, buen día. ¿Cómo evaluamos este año como presidente de la Cámara de Diputados, que es el segundo año en realidad, pero que fue un año distinto, diferente, porque hubo mayor presencialidad, pero también hubo temas muy importantes que se resolvieron? Sí, claro. Bueno, este año para nosotros tuvo un antes y un después con la muerte de Miguel Lifchit, ¿no? Que conducía la Cámara, que tenía su peso político y sus equilibrios que se traducían no solo hacia el interior de nuestra fuerza política, sino el resto de las fuerzas, y que institucionalmente en la Cámara fue muy duro también ese momento, ¿no? Toda la enfermedad, el desenlace fatal que bueno, lo sufrimos muchísimo, y en lo personal lo que me tocó, que es hacerme cargo de la presidencia, a pocos días de suceder lo de Miguel, y que implicó también restablecer y trabajar sobre esos equilibrios políticos para que siga funcionando bien, cumpliendo un rol adecuado a los momentos que se están viviendo. Y cuando digo esto, me hago cargo de que la Cámara de Diputados tiene dentro del Poder Legislativo la responsabilidad de ser la que representa a la oposición, la que tiene su mayoría opositora y la que tiene que estar buscando permanentemente también el diálogo y el consenso con el Poder Ejecutivo, con el resto de los actores del sistema político y fundamentalmente también algún entendimiento con los actores del Senado desde el momento que necesitamos ponernos de acuerdo para poder sacar y aprobar algunas iniciativas, ¿no? Con respecto a esto, porque tenemos muchas preguntas para hacerte. Sí. ¿Se sintió, se percibió? Busquemos un término que ayude a comprender lo que te quiero decir. Sí. La situación que todos sabemos que se vive en el Senado, Sí. esas fracturas que hay, Claro. ¿terminó repercutiendo en diputados? Repercutió en el proceso de sanción de las leyes, por lo tanto sí, repercutió en la Cámara, porque el cambio que produjo es que teóricamente la Cámara, donde el gobierno debía tener su mayoría oficialista cómodamente, cambió esa composición por la división del bloque oficialista, por la decisión de un bloque de trabajar distinto en ese sentido, y esto lo que generó es que hubiera en las dos cámaras una dificultad del gobierno de encontrar fácilmente los consensos o rápidamente los consensos. Eso nos exigió a nosotros buscar equilibrios permanentemente. Insisto, para nosotros fue muy importante acercarnos y tener el mejor diálogo posible con el Ejecutivo, pero también con el Senado. Y en esto nosotros seguimos en esa línea. Lo que logramos hace un par de semanas, que fue la convocatoria del gobernador para trabajar temas de seguridad con todos los bloques que integran la Cámara de Diputados, nos parece que fue lamentablemente un poco tarde, pero fue, o bastante tarde, lo que nosotros solicitamos y pedimos muchas veces de cómo creemos que hay que trabajar, ¿no? Cómo creemos que hay que lograr los consensos y los entendimientos para poder avanzar, por lo menos en el plano de las normativas, de las leyes y de las resoluciones que se toman a nivel del gobierno. ¿Cómo se trabajaba antes con Saín y ahora con Laña? Con Saín nosotros no teníamos diálogo, recibíamos de parte del exministro una agresión prácticamente permanente, una descalificación de la actividad política y de la actividad legislativa, y las pocas veces que intentamos forzar de alguna manera un diálogo para avanzar, por ejemplo, en las leyes que se habían enviado o en otro tipo de cosas, siempre tuvimos inconvenientes, siempre apareció algo y nunca lo pudimos hacer. Laña tiene una actitud distinta, tiene una actitud más de política, predisposición política y al diálogo. Además creo que cuando él asume sobre el problema y los errores que llevaron a que el gobierno tuviera que pedirle la renuncia a Saín. Entonces me parece que una de esas cuestiones fue tener un diálogo y restablecer el diálogo no solo con la oposición, sino con los distintos poderes y los distintos actores del sistema.
Me parece que igual en este periodo el año es muy poco lo que ha mostrado hasta ahora y nosotros estamos esperando, y en estos días estamos esperando específicamente que nos indique cuáles son las cuestiones que le interesa realizar y para las cuales está pidiendo la ley de emergencia en seguridad y la ley de emergencia del sistema penitenciario. Ahí estaba la foto recién del momento en que asumías en lugar de Miguel Lips. Ahí está. Así es. Con los gracias, Miguel, puestos en varios lugares. Sí, eso fue a solo 3 días de la muerte de Miguel. Eso fue muy emocionante. Sí, fue un momento, desde lo personal, muy difícil. Muy difícil. Estaba como prácticamente definido, actuaba casi en concordancia con lo que después terminó haciendo realidad esa salida del bloque Evolución de Puyaro. ¿Los tocó? ¿Los molestó? Se dio en un momento en que estábamos lógicamente muy sensibles y que lo que necesitábamos era más apoyos, sentir fuertemente las lealtades y eso por supuesto que generó algún tipo de rispidez y nos afectó, pero digo, también nos afectó no solo en lo que uno puede sentir afectivamente en lo político, sino en lo que era nuestra oferta electoral inmediata. Estábamos previo a iniciar un proceso electoral donde sabíamos que iba a ser mucho más difícil sin Miguel, que era un candidato prácticamente puesto, que su decisión estaba casi tomada y creo que estaba también asumido en la sociedad política que si él era candidato el resultado electoral le iba a ser muy favorable. Frente a esa adversidad, bueno, nos sentimos bastante solos, fuimos a una elección primaria con la candidatura de Clara y la verdad que lo hicimos con mucha soledad. Después las primarias fue distinto, la fuerza... Claro, las PASO. Perdón, las PASO, sí, las primarias, las elecciones primarias. No, pero digo, después las generales fueron distintas. Las generales fueron distintas, el proceso entre las primarias y las generales fue distinta. Obviamente que recuperamos el espacio del Frente Progresista, lo que significó también el apoyo de los intendentes de las dos ciudades más importantes, de Hapkin y de Jatón, pero hubo que pasar las primarias primero, ¿no? Que fue duro. Pablo, estábamos diciendo hoy en arranque del programa, a nivel nacional, el Frente Amplio Progresista decidió rechazar el presupuesto 2022, no acompañar el proyecto del Ejecutivo. Esto tiene implicancias políticas y económicas en la provincia de Santa Fe, por lo menos lo dijo Sergio Massa, que los gobiernos van a tener que redefinir sus propios presupuestos para el año que viene. En el caso de la provincia de Santa Fe, ustedes tienen ahora la posibilidad de votar el presupuesto, pero sin un acompañamiento de lo que puede ser un proyecto o un presupuesto nacional, digo. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cómo va a impactar esto en Santa Fe si efectivamente crees que va a tener un impacto económico como ya lo está adelantando el gobierno nacional? Seguramente algún impacto va a tener. Yo entiendo que es una cuestión de voluntad política, que el gobierno nacional tiene herramientas desde volver a presentar el presupuesto cuando inicie el periodo ordinario de sesiones. Ya Guzmán dijo que no. Ya lo sé, pero pueden hacerlo. Por eso digo, es una cuestión de voluntad, de decisión política. No hacerlo es una decisión política, podrían volver a presentarlo. Y después también tienen herramientas para resolver los problemas que les trae no contar con un presupuesto nuevo. De hecho, todos los recursos que van a recaudar y que no van a tener a priori un destino porque van a exceder la previsión presupuestaria del presupuesto 2021 reconducido, sobre esos recursos podrían disponerlos hasta por decreto y eventualmente con alguna ley para reemplazar lo que no esté llegando a las provincias en su momento, lo mismo con los salariales, etcétera. Yo creo que se puede resolver. Me parece más una medida de tratar de hacer pagar un costo alto a quienes votaron de determinada manera, pero no es real que no se puedan resolver esos problemas por no
votado al presupuesto el día viernes. Respecto al presupuesto provincial que me preguntabas, tenemos una situación. El Senado dio media sanción al presupuesto el día jueves a última hora. Sí. Y el rechazo al presupuesto nacional se produjo el viernes a la mañana. Con lo cual, esa media sanción no tiene ninguna previsión de esta nueva situación. Nosotros el jueves, en la sesión de diputados, lo que resolvimos fue convocarlo al ministro Walter Agosto, el ministro de Hacienda de la provincia. Esa convocatoria en principio está hecha para el día de mañana en el marco de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, más referentes de los distintos bloques. Estamos esperando la confirmación de esa reunión, porque entre las cuestiones que queremos plantearle del presupuesto al ministro, ahora se agrega esta situación que queremos saber cómo la está visualizando la provincia, cómo lo está visualizando su ministerio sobre el impacto que en lo inmediato va a tener no contar con el presupuesto, sobre todo si el gobierno nacional está planteando esta decisión política de no ingresar nuevamente un presupuesto, de no realizar algunas acciones o algunas modificaciones que puede hacerlas y que resolverían, al menos en parte o en gran parte, los problemas que se están planteando. ¿Y por qué encontró resistencia en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional? ¿Por qué el Frente Amplio Progresista en este caso decidió rechazar el proyecto de presupuesto 2022 que presentó el ministro de Economía Guzmán? Bueno, en realidad el proceso que tuvo el presupuesto en el Congreso Nacional, en primer lugar, todo indicaba y había un consenso político por la discusión que se había dado, y yo diría que en eso tuvieron que ver mucho los diputados del Frente Amplio Progresista, de evitar que fracase en el acuerdo político que se había logrado, porque iba camino al rechazo, y lo que se logró decir, bueno, vamos a votar una vuelta del presupuesto a la comisión. Ajá. Eso daba una posibilidad de restablecer el diálogo, de volver a ver algunas cuestiones y en ese diálogo lograr el consenso necesario para la aprobación del presupuesto. Yo diría que entre los diputados que más impulsaron esa posición estuvieron los nuestros, y lo que pasó después fue un desajuste muy grande entre la intención de lograr un consenso y el discurso agresivo. Estas cuestiones no son menores y nosotros lo hemos planteado muchas veces. Cuando hay una voluntad de acordar o de buscar consensos, también tiene que generarse un espacio que permita esto, ¿no? Porque mal se puede estar buscando un consenso o pidiendo a fuerzas opositoras cuando no se tienen las mayorías necesarias, y al mismo tiempo estar atacándolas, agrediéndolas. ¿Por qué? Porque pareciera que uno tiene que suscribir una posición política y en realidad lo que está haciendo es buscar un consenso, tratar de limar diferencias, acercarse, sí, y esto hay que hacerlo con toda la gestualidad posible. ¿Y vos sentiste que en las elecciones, en lo de la Cámara la semana pasada, hubo algunos discursos muy Me parece que fuertes? Eso fue el desencadenante y es grave, porque cuando vos tenés construido, digo, uno que está en esta tarea sabe lo dificultoso que es construir consensos, sobre todo en una situación nacional de tanto enfrentamiento, de tanta grieta, que no es similar a lo que se plantea en la mayoría de las provincias y que no es lo que nosotros queremos acá. Nosotros tenemos una actitud permanente hacia el diálogo, más allá de las diferencias que podemos tener con el gobierno provincial. Pero fuera de eso, digo, cuando se hace un esfuerzo grande de consenso hay que cuidarlo. Los acuerdos hay que cuidarlos y eso hay que cuidarlo. Siempre el que más responsabilidad tiene es el que gobierna, ¿no? ¿Qué partido juega ahora el Frente Progresista a partir de concluidas ya las elecciones hace un mes? ¿Cómo viene el 2022, 2023? ¿Se acercan a Hapkin? ¿Van por un frente de todos? ¿Cómo es? Con Pablo Hapkin estamos trabajando dentro del mismo espacio político y estamos pensando en común las estrategias. Después, bueno, él tiene una actividad política propia de lo que significa ser intendente de la ciudad más grande que tiene la provincia, la ciudad de Rosario, y eso lo lleva,
por supuesto, a tener un diálogo propio con el gobierno provincial, intentar también su camino con el gobierno nacional y el diálogo con dirigentes de distintos espacios. Pero nosotros mantenemos un espacio político con ellos y lo vamos a estar fortaleciendo durante el 2022. El 2022 creo que va a ser un año de fortalecer el espacio político para después cualquier alternativa de búsqueda de ampliación de un frente se encuentre lo más consolidados posible y con la mayor claridad posible en nuestros objetivos hacia el 2023, ¿no? O sea, un año de construcción, digamos, o de consolidación. Sí, de construcción y consolidación, que es importante porque los resultados electorales, más allá de que claramente estuvo muy presente la polarización que produce la grieta a nivel nacional en las elecciones de cargos nacionales, cuando uno va a los cargos locales, la presencia del Frente Progresista sigue siendo fuerte, clara y de más de un tercio de los habitantes de esta provincia, fundamentalmente con las dos ciudades más grandes, aquí Santa Fe y la ciudad de Rosario. Pablo, vuelvo con el tema inseguridad. Vos decís sí, que están esperando que el ministro Jorge Laña envíe o explique más o menos por qué estás pidiendo esta herramienta, pero ya estuvo reunido. Claro, por eso, porque nosotros estuvimos el miércoles pasado con el ministro Laña, que estuvo en la Cámara, asistieron diputados y diputadas de todas las bancadas. Fue una reunión que duró más de 2 horas, casi 3, que además viene como consecuencia de la anterior que tuvimos, la larga reunión que tuvimos con el gobernador en Casa de Gobierno. Y esta reunión fue básicamente para conversar de las leyes de emergencia. En ese momento se le planteó al ministro algo que es lógico, ¿no? Es decir, ¿para qué quieren la emergencia? ¿Cuáles son las cuestiones puntuales? Porque eso también a nosotros nos sirve para saber cuál es el alcance de la emergencia, el tiempo necesario. Hay un montón de características que las leyes de emergencia tienen que tener y que tienen que estar adecuadas a qué es lo que se quiere hacer con esa ley. Bueno, el ministro en ese momento no supo decirnos exactamente, nos habló sí obviamente de la intención general, pero cuando le pedimos algunas precisiones no las tuvo y nos prometió enviarla en estos días. Estamos esperando para trabajar los proyectos que hoy tenemos en tratamiento en la Cámara, porque antes de fin de año que tenemos la voluntad de sancionarlo, pero necesitamos esa información. Eso quería saber, digamos, la idea de ustedes es tratar de que antes de fin de año por lo menos tenga media sanción la emergencia de seguridad. Sí, nosotros vamos a sesionar la semana que viene inclusive, así que hasta casi los últimos días del año, hasta el 29 o 30 vamos a estar... Hay voluntad. Hay voluntad de tratamiento y de sanción de las emergencias y también de presupuesto. Obviamente en ambas cuestiones nosotros tenemos cosas que plantear, tenemos cosas que ver, en particular con lo del presupuesto, bueno, esta coyuntura que se ha producido, a ver qué impacto, porque a lo mejor podemos ayudar inclusive con alguna modificación específica a amortiguar esta situación de la decisión política que está tomando el gobierno nacional de no insistir con el presupuesto. Y con respecto a las leyes de seguridad, bueno, de emergencia en seguridad y la emergencia en el sistema penitenciario, que nosotros la idea nuestra es unificarlas, hacer una sola ley que prevea la emergencia, porque ya que el servicio penitenciario ahora pasa a depender del Ministerio de Seguridad, lo lógico es verlo como una unidad en términos de gestión, ¿no? ¿Te preocupa la situación policial, penitenciaria? Sí, mucho. Estamos realmente preocupados por eso, se lo expresamos al gobernador, le expresamos... ¿Qué nos preocupa, Pablo? Nos preocupa algún grado de deterioro institucional que se ha producido en este tiempo. Cuando el ministro reconoce que tienen dificultades para garantizar determinado nivel de patrullaje, de personal activo en la calle, una de las cuestiones para las que está pidiendo la ley de emergencia es para poder reparar móviles, para poder activar personal que esté más en presencia
cotidiana en los distintos barrios de la ciudad que en tareas administrativas. Bueno, hablamos bastante de estas cosas, pero nos preocupa ver una cierta disgregación en la fuerza policial, y cuando uno habla con algunos agentes, notarlos con algún grado de desconcierto sobre cuál es el plan o cuál es la orientación con la que se quiere trabajar. Me parece que esto rápidamente hay que subsanarlo. Creo que algunos de los cambios que se están realizando en el Ministerio de Seguridad apuntan en ese sentido. La incorporación de alguna gente con experiencia particular y con conocimiento fundamentalmente de los lugares más conflictivos, que son las ciudades más importantes. Esto es así, la ciudad de Santa Fe y fundamentalmente la ciudad de Rosario. Bueno, eso me parece que son buenos puntos que nos permiten tener alguna expectativa, pero estamos allí viendo qué sucede. Nos preocupó siempre, y lo dijimos, que el equipo de SAIN mayoritariamente estaba integrado por gente que no era de Santa Fe, que no era de la provincia de Santa Fe, y que tenía poco conocimiento del territorio, y eso creo que quedó demostrado en muchas cosas, que fue un tema... Que ahora es al inverso. Que ahora, bueno, por eso digo que tenemos alguna expectativa cuando uno incorpora gente que ha estado en lugares clave y que son... Que son corondinos, no decirlo, porque yo sé que en el fondo vos no me querés decir, pero la mayoría de... Vamos a apostar una ficha a un corondino. Sí. A dos, porque Puchete de Coronda. Dos también. No, pero digo, más allá de las personas y de la trayectoria que tengan, es importante que haya gente que conozca el territorio, que lo esté viendo, ¿no? Y que lo esté viendo de cerca. De todos modos, insisto, nos parece que tendrían que tener un ritmo un poquito más fuerte en los cambios que se están realizando, en las políticas que se están anunciando. Y sí, nosotros ya este miércoles va a ser 3 semanas que tuvimos la reunión, esa larga reunión con el gobernador. Después de esa reunión le llevó unos 10 días completar más o menos el equipo como hoy lo tiene el Ministerio de Seguridad. El miércoles pasado le pedimos algunas precisiones al ministro Laña. Bueno, esperamos tenerla esta semana, pero digo, en esta época de diciembre y enero son momentos difíciles. En todo socialmente, en las situaciones que se presentan, es muy importante recuperar una presencia y una actividad de la policía a un buen nivel, ¿no? Unos segundos finales para... Yo sé que no... Las palabras son casi comunes porque estamos al final del año, pero si le podemos hablar con la verdad, ¿qué le tenemos que desear, decir, contar a la gente por este 22? Bueno, yo... Primero decir que por suerte creo que estamos terminando este año mucho mejor de lo que lo empezamos. Lo empezamos con una pandemia recrudeciendo. La verdad que los primeros meses del año fueron muy duros. La actividad económica en un punto realmente desastroso. No es que hoy esté bien la situación, pero por lo menos hay una recuperación de la actividad económica tratando de volver a niveles del 2019. En pocas palabras, decir, bueno, terminemos este año lo mejor que podamos y hagamos el 2022 un año que realmente nos haga olvidar todo lo duro y malo que hemos vivido este tiempo, ¿no? Y algo que yo siempre planteo para esta época, ¿no? La paz y la convivencia, ¿no? Porque pareciera que en los momentos que nos tenemos que encontrar y disfrutar en paz, siempre está ahí como metiéndose la violencia, la fiesta de fin de año, la locura, y necesitamos más que nunca hoy lograr una convivencia pacífica, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farías. Gracias, Pablo, por venir hasta el teatro. Gracias, Luis, y gracias a todo tu equipo maravilloso de gente que sostiene y hace crecer este programa. Pausa, regresamos, hay noticias, estamos en el aire en el teatro, estamos en el aire de Santa Fe, estamos en el multimedio más importante de la provincia y con un 2022 que ya los chicos y chicas lo saben, lo anunciamos ya mañana cuando mañana cumplimos 20 años de Ahora Vengo.